Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Es un gusto poder saludarlos en esta hora del día y muchas gracias por estar desde ya acá. Yo hoy les traigo una pequeña reflexión de la palabra del Señor y voy a utilizar como base un versículo bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 14. Vamos a leer ahí el versículo 26 al 31. Dice la palabra del Señor: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nos vamos a enfocar un poquito sobre este capítulo bíblico. No pierdas la fe. Vamos a analizar un momento estos versículos bíblicos en donde vemos que se relata la historia de Jesús caminando sobre las aguas. Y al ver sus discípulos al inicio se asustaron, pero Jesús luego les dijo que era Él. Y Pedro le pide algo a Jesús, como muchas veces nosotros le pedimos algo a veces al Señor y decimos: bueno, Señor, yo quiero un trabajo, yo quiero un negocio, o Señor, yo quiero un talento, quiero tener un talento, quiero ejecutar un instrumento, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. O a veces le pedimos al Señor: Señor, yo quisiera un ministerio. Y el Señor, como es tan bueno, Él nos los da. Y Pedro aquí le pidió al Señor Jesucristo algo y le dijo: permite que yo vaya también y ande sobre el agua. Y Pedro se desafió prácticamente. Él al inicio tenía fe, pero viene el Señor Jesucristo, le dice: está bien, ven a mí. Y Pedro, nosotros encontramos que él pudo caminar sobre el agua. Y en el versículo 29 encontramos que Pedro estaba caminando sobre las aguas cuando de repente empezó a tener miedo. Eso nos pasa a muchos de nosotros a veces. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, ya sea cualquier cosa, y el Señor nos los concede, nosotros a veces cuando ya lo tenemos, ya sea un ministerio, ya sea un talento, un trabajo, un negocio, etcétera, sea lo que sea, que nosotros le hayamos pedido al Señor y que Él nos lo haya concedido, a veces ya estando ahí empezamos a tener miedo y decimos: Señor, yo no pensé que el ministerio era así, yo no pensé que ese talento costara tanto, yo no pensé, y empezamos a ver las cosas negativas que a veces se nos podrían dar, o empezamos a ver el tamaño de aquella prueba, de aquel proceso que a veces nosotros pasamos y no sabemos que nuestra fe está siendo probada, y empezamos a decaer y empezamos a perder la misma. Ahora, para entender perfectamente este término fe, necesitamos ampliarnos un poquito. ¿Y qué es la fe para empezar? Dice en Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de aquello que se espera. La fe es aquello que nadie puede tocar. El hombre y la mujer te puede tocar cualquier cosa material que tú tengas, incluso te pudiera herir a ti, pero hay algo que no lo puede tocar, y ese algo se llama fe. ¿Y la fe mueve montañas? Claro que sí. La fe en realidad es una arma poderosa para nosotros, y nosotros tenemos que aferrarnos a aquello que nosotros anhelamos, confiar que aquello que nosotros hemos pedido o aquello que nosotros estamos deseando obtener va a llegar, creer que lo vamos a recibir. Y esta es la clave principal para el éxito, la clave principal para llegar a obtener aquello que nosotros tanto necesitamos o aquello que nosotros tanto anhelamos. Pero a veces sucede que cuando ya lo tenemos, empezamos a querer renunciar a aquello que hemos pedido y que el Señor nos lo ha concedido, y empezamos a decir: Señor, yo no creí que era tan difícil, yo no creí que costara tanto. A veces nos pasa eso a nosotros, y aquí la palabra del Señor nos deja
una enseñanza bien importante. Y vean bien lo que pasa cuando Pedro empezó a tener miedo, porque la Biblia dice que Pedro, en el versículo 30, al ver el fuerte viento, nosotros al ver a veces los problemas o las fuertes circunstancias que se vienen, cuando tuvimos aquello, empezamos a tener miedo. Dice que Pedro comenzaba a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Él tuvo temor, él tuvo miedo, porque él vio que se estaba hundiendo. Nosotros quizás sentimos que nos estamos hundiendo en aquel problema, en aquella situación difícil, en aquella situación económica que estamos atravesando, que es mala. Quizá puede ser ese su problema, quizá puede ser hoy esa es la prueba que usted tiene, o el desafío a enfrentar hoy en día. Yo no sé qué es lo que a usted hoy le ha venido a su vida, o aquel proceso que usted está atravesando hoy, pero yo le vengo a invitar a que usted tenga fe, porque a veces todos como seres humanos decaemos o llegamos a tener fe, así como Pedro, que había sido instruido por el Señor Jesucristo, había andado con Él, había visto milagros que Jesús había hecho, había visto sanar enfermos, incluso a resucitar muertos, como vemos la historia también de Lázaro. Él había visto y había estado con Él, pero en un momento tuvo miedo, dudó. Y si nos damos cuenta, acá el Señor Jesucristo tuvo misericordia de él, porque en el versículo 31 dice: al momento Jesús extendió la mano y lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces dudamos y no tenemos la fe suficiente para poder creerle al Señor Jesucristo, y Él nos manda que tengamos fe. ¿Y sabe por qué es tan importante, amigo y amiga, hermano y hermana que me está viendo y escuchando a la vez? Y vamos a leer 11 en Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ve qué tan importante es que nosotros tengamos fe. Ve qué tan importante y tan necesario es que nosotros le creamos a Dios de que Él puede hacer todas las cosas que nosotros le pidamos, porque así dice acá: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si usted le está pidiendo algo al Señor, crea que Dios se lo puede dar y Él se lo va a dar. Porque dice la palabra aquí: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra del Señor aquí me da una gran enseñanza. Yo me voy a acercar a Él creyendo que voy a recibir lo que estoy pidiendo, no dudando, porque si no, ¿cómo lo recibiremos? Y es tan importante acercarnos a Dios con la convicción de que vamos a recibir aquello que le estamos pidiendo, porque Él es un Dios poderoso. Él nos puede dar todas las cosas que nosotros pidamos, siempre y cuando pidamos bajo su voluntad. Y en ocasiones también vamos a aprender a recibir el no de Dios, cuando a veces no es la voluntad de Él o no están los planes de Él. Pero siempre nosotros debemos de acercarnos a Él creyendo que vamos a recibir aquello que le estamos pidiendo. Porque sin fe es imposible agradarle a Él. Es necesario que nosotros tengamos fe cada vez que nos acercamos a Él. Y dice la palabra del Señor que el justo vivirá por fe. Esto lo dice en Romanos capítulo 1, en el versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nosotros no vivimos por lo que vemos, nosotros no vivimos para eso, nosotros vivimos por aquello que no vemos. O sea, nosotros vivimos por lo invisible. Es decir, nosotros los cristianos vivimos por aquello que creemos que va a llegar, no por aquello que creemos o que nosotros ya sabemos que tenemos, sino que por aquello que está por llegar, que el Señor, estoy seguro que nos los dará si nosotros nos acercamos a Él con fe. En Mateo capítulo 28, voy a ir concluyendo con esto, en Mateo capítulo 9, versículo 28, vamos a leer una pequeña porción de la palabra del Señor también ahí, hablándonos acerca de un hombre que tuvo fe. Mateo 9, 28 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y llegado a la casa, vinieron a Él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor.
Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús le encargó rigurosamente que no les dijeran a nadie lo que había acontecido en aquel día. Si nosotros nos damos cuenta, aquí el Señor Jesucristo le pregunta primero: ¿creéis que puedo hacer esto? Si usted se está acercando hoy a Dios, ¿cree que Dios le puede dar aquello que usted le está pidiendo? Si usted cree, lo va a recibir. Y aquí los hombres le dijeron: sí, Señor. Ellos creían. Entonces dice la Biblia que Jesús le tocó los ojos y les dijo: conforme a vuestra fe sea hecho. Si usted no tiene fe, no podrá recibir aquello que usted le está pidiendo al Señor. Pero si usted tiene fe, usted va a poder recibir aquello que le está pidiendo a Dios. Si usted confía que Él se lo puede dar, si usted le cree a Dios, porque dice la Biblia que nada es imposible para Dios. Todo es posible para aquel que cree, pero para el que no cree, no le es posible, porque pide dudando. Ahora yo voy a terminar leyendo en el versículo 22 del mismo capítulo que acabamos de leer. Y les dijo: apartaos, porque la niña, dice la palabra del Señor, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Óigame, yo quiero utilizar esta pequeña porción de la palabra del Señor para decirle que el Señor va a hacer muchas cosas con usted, aunque aquello que usted vea o crea que ya está muerto. Si usted cree que el Señor lo puede volver a levantar, quizás sea aquel ministerio, quizás sea aquel talento, quizás sea aquel negocio que usted acaba de perder y hoy dice: ya no tengo nada, no me queda nada más. Quizás sea aquel trabajo. Yo le digo algo: el Señor puede levantar muertos, puede levantar cosas que ya se convirtieron en cenizas, y las puede hacer de nuevo otra vez, si usted cree y si usted confía en Él. Pero pídale y créale. Cuando pida creyendo de que lo va a recibir. Tenga fe, porque recuerde esto: sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nosotros nos acerquemos creyendo de que lo vamos a recibir, y así vamos a poder hallar gracia delante de nuestro Padre Celestial. Muchas bendiciones, y espero que esta reflexión le ayude mucho y que sea de bendición para su vida. Hasta la próxima.